Esto pasa en la tribu. Programa. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Ya abrimos espacio a la primera entrevista y tenemos el placer de presentar a Octavio Majul, politólogo, magíster, doctor, colega también en Radio Vorterix. En un ratito viene su programa y pasó por acá para conversar un ratito con la tribu. ¿Cómo anda, compañero? ¿Bien? Y acá andamos, dentro de todo. ¿Vos cómo andás, Mati? Yo estoy bien, estoy contento de que estés acá, que hayamos logrado coincidir y charlar un ratito. Teníamos ganas de conversar con vos un rato. Bueno, se agradece la invitación. Ya habías venido acá a ver Vine acá a estos estudios a ver una sesión de música de un artista trap punk que es Cactov. No sé qué sea la vida hoy de Cactov. Nadie sabe. Era en el marco de Club Cyberpunk. Muy divertido. ¿Te gusta esa escena? Y a mí el hard trap o un trap medio oscuro del cual Cactov empezó a hacer en su momento después que salió el punk, te estoy hablando en 2019, me resultaba muy atractivo. Ya pasó mucha agua debajo del puente, pero sí, adentro de la escena trap, el trap más oscuro, el que más me divertía, hoy no debe ni existir eso, claro. No hay una escena de eso. Porque tenés tu banda, que es una banda de rock. Exacto. Escuché ayer a la noche completa, al menos Día del Trabajador. Discazo, sí. Una banda de sí. rock nacional. Exacto, sí. No, desde chico también quise ser músico. Las dos cosas que a los dos lugares donde yo me metí, tuve que explicar que estaba trabajando. Fui científico y estuve 7 años en CONICET y ahí teníamos, tanto de cara al Estado como de cara a la sociedad, explicar que éramos trabajadores, como por ejemplo, no sé, CONICET nunca había tenido un convenio colectivo de trabajo. Claro. O los científicos no estaban acostumbrados a pensarse como trabajadores y entonces a sindicalizarse o tener reclamos colectivos. Claro. Y ahora pasa con la música, ¿no? Que igual para mí es muy propio del hecho de que ciertas tensiones entre el siglo XX y el XXI, donde la idea de trabajo está es muy extraña en el siglo XXI. Total. Pero sí, la música siempre fue una pasión en mí. De hecho, mis máximos referentes son artísticos, no son políticos quizás. Por ejemplo. Y Charly, Spinetta, que obviamente hay una politización en ellos, ni Charly ni Spinetta, ni Fito, ni Cerati. Bueno, Cerati es otro cantar. Claro. Pero el rock nacional siempre estuvo muy politizado, porque de hecho, bueno, es algo que estoy investigando mucho y podemos discutirlo y charlar un montón. Nace en fines de los 60, principios de los 70, en el marco de la proscripción del peronismo, idas y venidas entre dictaduras y gobiernos radicales, y como el gran momento de consolidación del rock nacional es en los 70, en el marco de la sociedad más intensa y politizada, en la década más intensa y politizada de nuestra nación, y en oposición también al pop, porque en esa época era muy potente el pop, cosa que nosotros no tenemos tan en mente porque nadie se encarga de escribir la historia del pop. No. Porque parecería no ser necesario porque se escribe sola. Es como un regreso ahora en la escena nueva. ¿Del pop? Funciona un poquitito el pop, el indie. ¿Hay algo de eso? No, totalmente. No, yo diría que ahora igual ya no. Ahora hay un regreso al rock. A nivel más de las placas tectónicas subterráneas de la música. Pero sí que de 2015 para acá, quizá encontrando como año más fuerte de cristalización 2019, se terminó de morir el rock como nosotros los conocíamos, que también había sido una cárcel compositiva y de todos los rangos epistemológicos. O sea, quienes hacían rock en Argentina en los 90, en los 2000, se habían encerrado en una forma de componer, una forma de hacer, sí, en el cual, por ejemplo, quizá para cualquiera de nosotros ir a ver a Miranda en 2006 era de puto, o era algo incomprensible en la escena rockera. Ahora, el modo que componían Ale Sergi era completamente rockera, estaba con una computadora solo, rockera, sí, en el sentido más, incluso una vez lo escuchaba a Pedro Aznar hablar de esto, que era como una ética de vida el rock en los 70, una ética de la libertad, por más que sea una palabra que hoy parezca muy lejana a la libertad. Y el rock había perdido ese espíritu de libertad. De hecho, se había convertido en cierto contenido hegemónico. En los 90, a los 2000, la industria musical se consolida mucho con el rock y a partir de hacer hits, ¿no? De hecho, vamos a escuchar las canciones más conocidas de los 90 o 2000. Por ejemplo, no sé, con mayores respetos, porque son todas bandas que algunas quiero mucho, otras menos, pero no sé, Los Auténticos Decadentes, Capanga, todos tienen una fórmula de todo el tiempo ir a como un estribillo y va subiendo, es como muy una cosa de época, y ahí era muy difícil hacer canciones nuevas, al mismo tiempo que
nadie creía que podía superar a los maestros, ¿no? Entonces hay como una cárcel ahí que se convierte. Con mucho cuidado, sí, avanzando. Y nadie sentía que podía hacer mejor música a la altura de Charlie o de Fito. Fito no sé, Fito es como el último epígono de todo eso. Y en el pop aparecen mayores novedades a la forma de hacer música, en la forma de vivir la música, de la experiencia de un recital de rock, de un recital en vivo, que obviamente también estuvo cruzada por la cuestión de género, que el rock era preponderantemente masculino, sí. y la sala de ensayo es un lugar masculino, hostil, para quien no tenga esa presencia corporal tan fuerte. Yo no la pasaba bien en la sala de ensayo de pendejo y me reconecté en la música en el home studio, por ejemplo, que es una experiencia mucho más indie pop. Lo que pasa es que eso, que trajo mucha renovación en la música nacional desde 2015 para acá, pero más fuerte, no sé, 2017, pienso en, no sé, Usted Señal de Meló, en todas influencias mucho más espinetanas, ceratianas, que hoy forman un poco más el mainstream de la música nacional, no urbana, no nos estamos metiendo en lo urbano porque eso es otro quilombo. Todo eso lo que pasa hoy también, que es un poco lo que creo que le puede haber pasado a Soda Stereo en los 80 y después en los 90, es que ya no representan a Argentina, en el sentido que Argentina está muy picado de las cosas. Entonces escuchar un pop como sin violencia le es complejo a un cuerpo que está violentado. Exacto. Te voy a llevar para otro lado. Te voy a llevar para el lado de la... Quiero atarlo con tu... Tenés mucho para hablar sobre música. Eso, tenés cuidado de hacer la pregunta que hagas, porque yo puedo hablar 20 minutos a la pregunta que me hagas. Entonces me voy a meter abruptamente en otro lado. Tu condición de doctor y becario, arrancabas un poco por ahí, mencionabas, estaba buena la dimensión del trabajo que estabas pensando. Te dije un mate si querés. Me interesa pensar con vos lo que ocurrió con la gran movilización en defensa de las universidades públicas y la educación pública en general. Porque me parece que ahí se tocó una fibra. Y te quiero preguntar a vos, qué es lo que viste que ahí ocurrió, por qué en este contexto la movilización fue tan grande, qué fibra se tocó ahí, cómo pensás ese hito reciente. Y yo creo que tiene la potencia de ser una causa o un móvil que moviliza a gente. Hay un nosotros que es antimileísta, pero que no sabemos quiénes somos, ¿no? Porque también la identidad de quiénes somos se fue transformando, y el último gran paraguas identitario fue el kirchnerismo, pero que es un paraguas que cada vez nos llueve más adentro. Sí. Sobre todo porque lo mileísta todavía está tomando forma, digamos. Totalmente, y nuestra capacidad de renovar lo kirchnerista fue muy baja. Ya quien tiene la culpa de eso es otra historia, pero bueno, fue una consigna que creo que también tiene la potencia, porque es muy claro en el caso de la universidad pública, la educación pública, el hecho de que trasciende el cálculo económico racional o el cálculo económico rentable. Nadie puede esperar que en la educación pública, sea primaria, secundaria, universitaria o en jardín de infantes, cada uno de los pibes que entra ahí, cuando termine, pueda devolver la plata que el Estado puso por él. Total. Ahora, si... Por ejemplo, cuando Sarmiento hizo una ley de educación pública, Roca también hizo otra, hicieron avances en torno a la educación pública, hay una necesidad por parte del Estado de formar a sus ciudadanos con la función de hacerlos ingresar también en el mercado o en la sociedad civil. El mercado forma parte de la sociedad civil tiene otra forma de expresión, no solo las mercantiles, pero también hay una idea de que formar al ciudadano era hacerlo viable para realizarse a sí mismo ese ciudadano y poder concertar acciones con otros, e incluso desarrollarse económicamente. Por eso yo tengo una chicana que es que en realidad arancelar la universidad pública hoy es como una traición, pero más en términos económicos. Es una estafa del presente y del pasado respecto al futuro. Si todos nosotros nos formamos en alguna medida por la educación pública y llegamos a ser quienes somos por la educación pública, es decir, podemos llegar a tener la plata que tenemos por la educación pública, ahora vamos a negarle el derecho en el futuro a los argentinos a eso porque ahora estamos sin guita. Es como si nuestras generaciones tuvieran un pacto egoísta de decir no apostamos más ahí. Claro. Termina acá la formación y esa inversión que estamos haciendo a futuro se va a empezar a achicar, que es un poco los objetivos quizás más solapados y cada vez más evidentes que tiene este gobierno. Te quiero preguntar por eso también, porque en estas entrevistas venimos invitando gente para poder pensar un poquito qué está pasando. Y una de las definiciones que más ruido nos hicieron, pero positivamente, es la de un sociólogo ensayista que se llama Sebastián Skolnick. Y el loco decía que son los ultracapitalistas los que están haciendo hoy la crítica a la democracia, a esta democracia. Y decía más, decía que lo que están ejecutando es la venganza de los humillados.
Vi ese tono que me hace acordar mucho a Nietzsche, que habla del resentimiento y del poder del resentimiento y piensa en el cristianismo como una forma de resentimiento. Claro. Pero antes de eso, ultracapitalismo. Hay algo muy interesante de la época de hoy y lo marca Cristina en un paper que sacó en enero sobre el bimonetarismo de Argentina y las causas de la inflación. Exacto. Hay un momento donde dice Estados Unidos en el 89 pensó que con la caída del muro de Berlín ratificaba, iba a tener ahora un periodo de paz imperial donde el modo de vida estadounidense iba a dominar en el mundo. Y 30 años después resulta que, por ejemplo, India o China, sociedades autoritarias, o incluso Dubái o Emiratos Árabes Unidos, son sociedades que tienen un capitalismo tan competitivo como el norteamericano, solo que en relaciones, en formas autoritarias. Claro. Entonces, con el paso del tiempo, parece ser que el capitalismo y la democracia no van necesariamente de la mano, como muchos autores anticiparon en el siglo XX y le decían a Estados Unidos. Claro. Y eso lo pone también un aprieto a Estados Unidos, que Estados Unidos hoy ni siquiera puede mantener su posición dominante en el globo, como hace 20 años, porque económicamente no le puede competir a China. Y no le puede competir a China porque en China no hay derechos laborales, o sea, en China no hay individuos, es peor todavía, ¿no? Además en el nombre del comunismo, lo cual a cualquiera que quiera pensar por fuera del marco capitalista estadounidense es complejo. Le muestran China diciendo, acá tenés una alternativa posible. Bueno. Y es peor todavía. Bueno, sí, para mí es peor todavía, no hay ninguna duda de eso. India también es un país que, por ejemplo, Bollywood o en la industria cultural o la industria de medios india, es increíble la cantidad de consumo que tienen en YouTube los indios. Vos vas al top 20 global y lo que nosotros llamamos cultura no es lo que es la cultura. La cultura, si la medimos por clics y reproducciones, vas a la India, vas a China y tenés una masa de gente, porque en principio son muchísimos más que nosotros, consumiendo cosas. Y ahí de vuelta, en el marco de una sociedad de castas, por ejemplo, en la India. Claro. Todo eso lo pone en un aprieto a Estados Unidos por eso aparece Trump, de si prioriza Estados Unidos o el capitalismo. Esto también en el marco donde las empresas cada vez más no, las empresas son más grandes que los países, sí. Los medios de organización de la informalidad son mucho más altos que hace 20 años, por internet, por la deep web, por paraísos fiscales que existen en los países. El mapa es otro. Es otro. Y eso Estados Unidos como país ya lo está golpeando. Lo que pasa en Argentina, y principalmente con la derecha argentina, que siempre fue cipaya, es que llega tarde. Entonces nosotros estamos como en un momento de dolarización cuando el dólar tiene inflación. No es ni siquiera Bukele que... Y el alineamiento con Estados Unidos tan sesgadamente cuando Estados Unidos ya no es el polo. Exacto, como si fuera la salvación de algo y no se puede salvar a sí mismo. No sé, Bukele, por ejemplo, que es un caso muy significativo de la política contemporánea, es muy contemporáneo en el sentido de que, por ejemplo, intenta unos financiamientos en criptomonedas, si no me equivoco, las reservas están en criptomonedas, traza relaciones como Milei con Elon Musk, pero con mucho mayor nivel de realidad que solo un lameculismo para la foto. Sí. Y ahí tenés cosas más interesantes, también criticables, porque son intentos, realmente contemporáneos. Quien dice esto y quien no nos está viendo es Octavio Majul, que está pintando un poquito el panorama internacional. Yo te preguntaba un poco por la escena nacional. Ahora me quiero meter en qué estás viendo en la oposición, porque hace unos minutitos hablabas de cómo se está repensando el kirchnerismo y tal como parte de esa oposición. Pero hay muchos inéditos en esto que está gobernando, ¿no? Y de hecho uno podría decir, con las mismas cuentas con las que hacíamos antes, que al 10 de diciembre este gobierno era un gobierno objetivamente débil, por la composición que tienen las cámaras, por quiénes son los gobernadores, las gobernadoras, incluso por las organizaciones de la sociedad civil o sectores del movimiento obrero organizado que no se reconocen a Libertad de Avanza, digamos. Sin embargo, se está llevando un poco todo puesto, ¿no? Me acuerdo cuando discutíamos si nos da o no nos da la relación de fuerzas para avanzar con alguna cosa. Acá les importa 4 carajos la relación de fuerzas. Ahora, hay un extracto popular de esto que está acompañando. Y me interesa preguntarte qué encontraron en Milei. ¿Qué es aquello que este tipo que hizo campaña con una motosierra y está cumpliendo sintetizó? Hoy estamos en mayo, ¿no? Estamos en mayo. Pongámonos en mayo del año pasado. ¿Había mayor cantidad de argentinos desesperados o no desesperados? Yo creo que desesperados. Sí, desesperados. Milei era el único candidato que estaba realmente desesperado también. Que en su propia performance veías una urgencia y una... Claro.
el tono que decías antes con la música. Exacto. Es el que emitió él durante toda la campaña. Y ahí había una capacidad de representación por parte de Milei que para mí, por ejemplo, en el caso de Unión por la Patria, hizo exactamente todo lo opuesto que tenía que hacer. Que puso al candidato que menos desesperado, el que parecía tener todo más controlado. Total. Que en mi lectura, desde que Cristina dejó de comandar al movimiento, lo que empezamos a pasar fue, perdimos a nuestro padre que se murió de un ataque al corazón, perdimos a nuestra madre porque ya no podía seguir gobernando, y pasamos de tío en tío. Y en un momento lo tenemos que agarrar nosotros tendría que haber un trasvasamiento generacional ahí. Ajá. O incluso una discusión por eso. Y esos tíos los ponían también como unos gordos rosqueros que nos aseguraban que iban a ganar elecciones, porque querían saber todo. Entonces eran como, no, tranquilo, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Y el único que no sabía lo que estaba haciendo es el que ganó. Claro. Además estaba tironeado por la madre. ¿No? La tenía complicada. Digo, los que fueron a gobernar, el tío Alberto. Bueno, sí. Nadie tenía una libertad, ni siquiera tenía... que nos pasa hasta el día de hoy, que es, te preguntan, ¿y le da Kicillof o no le da? Y bueno, eso te quiero preguntar. En el momento que deje de mirar a ver si lo que dijo Cristina lo aprueba o no lo aprueba, le dará o no. Uh-huh. Quizás ya es tarde para Kicillof en el sentido que quedó muy adentro desarmado, aún así cuando ni siquiera adentro del armado kirchnerista, es decir, la Cámpora, por ejemplo, Kicillof no es objeto de devoción de la Cámpora. No. La Cámpora es lo máximo para hacerle la vida imposible adentro del gobierno de la provincia. Y pensando para adelante, a ver, porque va poco tiempo. Nosotros estamos pensando en la alternativa un poco por la velocidad con el gobierno tiene, ¿no? Para llevarse un poco todo puesto y decir, bueno, si esto en un momento empieza a desestabilizarse, ¿cuál es la alternativa que se construyó? Es que en realidad nosotros hemos renunciado a construir una alternativa durante mucho tiempo y el costo lo pagamos todos, pero igual acá el problema para mí es muy general, no es solo los dirigentes. Claro. Es también a nivel bases. Me interesa. Es cada uno mirarse la cara y decir, bueno, ¿quién soy? ¿En qué pienso? Y realmente nosotros que todavía es muy misterioso, el nosotros kirchnerista no actualizó su discurso para sí mismo durante un montón de tiempo, donde, por ejemplo, nosotros teníamos un problema de la creación de empleo formal desde 2013 en adelante. Sí. Sin embargo, nunca pudo plantearse dentro del peronismo una discusión sobre la reforma laboral. Porque eso era neoliberal y había como una repetición de una serie de lugares comunes en los que caía cualquier militante, simpatizante, etcétera, etcétera, que en la repetición esa en un momento empezó a ser cada vez más vacío, hasta que, y yo lo he visto en nuestros propios compañeros, como diciendo, che, nosotros estamos seguros de lo que decimos, tenemos argumentos, y perdimos también el ejercicio de preguntarnos y de tener argumentos. Hace poco una periodista, Victoria de Masi, vi de Masi, escribió una nota diciendo que los libertarios habían tomado una herramienta que históricamente había sido de la izquierda, que eran los libros y el debate de ideas y la batalla de ideas. Y por ejemplo, todos los padres economistas de Milei, en realidad los abuelos, que es de la escuela austríaca de Viena, está todo traducido del alemán al español por editoriales libertarias. La escuela económica opuesta a ella, que se llama la escuela histórica alemana, de la cual casi nadie sabe nada, porque todo el siglo XX no la leyó, no hay nada traducido. Entonces ahí vos decís, no, en realidad los economicistas éramos nosotros que creíamos que solo importaba la guita. Importaban las ideas, importa también poder mirarse al espejo y decir, che, yo vivo así y tengo argumentos para vivir así, y el kirchnerismo no nos dio argumentos para ser kirchneristas en los últimos tiempos, y nosotros tampoco los generamos, porque en la medida que Cristina nos decía, chicos, yo me corro, nosotros decíamos, Cristina presidenta. Y eso fue todo el año pasado. Y durante además todos esos años evitamos tener internas, cuando lo único que tendríamos que haber tenido son internas, y no por una cuestión electoral, pongamos previo a que Massa haya sido puesto como candidato, que fue de una manera muy desprolija, no sé, quizá todos tenemos memoria corta, pero una semana antes se creía que iba a ser o bien Guado con una interna con Scioli. Exacto. Supongamos que esa interna hubiera ocurrido. Lo que no entienden los gordos que rosquean, es que si esa interna pasaba, lo que pasaba era que cada uno en su casa, por ejemplo, un padre peronista con su hija feminista, un padre peronista con su hijo un poco más progresista, hubieran discutido cada uno de ellos por qué candidato tener. Claro. Y hubieran discutido con un amigo, hubieran tenido argumentos para, no, yo apoyo yo apoyo el otro. Cuando fue elegido Massa,
todas esas casas se quedaron en silencio, en discusiones que tendrían que haber tenido. Y para convencer a otra persona tampoco habían argumentos. No. Y eso fue menospreciado mucho. Sí. Bueno, ahora tenés la oportunidad como oposición de poder darte, si no fuese la aceleración que este gobierno tomó, un tiempo para que de las movilizaciones, de las manifestaciones empiecen a, no sé, surgir dirigencias que representen estas novedades que tenemos por delante, como para poder producir alguna alternativa de gobierno a esto que está en curso. Yo no sé si hay tiempo para eso, porque otro inédito de este tiempo son esos tiempos. Pero te quiero preguntar sobre eso, porque además de esta novedad de la velocidad con la que el gobierno avanza, estamos con algunas prácticas de salir a la calle que por momentos nos estábamos demandando, como diciendo que falta cuerpo a esto. Y decíamos, bueno, ahora tenés en la calle offline, donde están circulando también nuestras consignas y nuestras verdades, y donde hay algunas discusiones ahí. Pero me da la sensación a mí que hay una gimnasia de desplegar en la calle manifestaciones, consignas y todo ese ruido que empieza a producir el hecho político que después sintetizará a alguien y produzca alguna alternativa, que me parece que viene algo lento. No sé, igual me interesa tu mirada sobre eso. Es que estábamos muy organizados también, y desorganizar eso que está organizado lleva tiempo, y además lo que está organizado resiste, en el sentido más claro de que el kirchnerismo está organizado en organizaciones, que para mí las más grandes tienen que ver con la Cámpora, Movimiento Evita, Patria Grande, a nivel más de movilización de bases, ¿no? Que ponen desde el sector político y los sectores sociales. Entre ellos hay discusiones muy fuertes. De hecho, la discusión económica más interesante era entre el Evita y Patria Grande versus la Cámpora, que era como quienes gestionaban la economía informal versus la formal. Yo creo que lo más interesante que puede surgir es de todo un conjunto de gente que desde 2015 para acá quedó relegada de la definición clásica de militante kirchnerista. Que por A, B o C no quedaron cómodos dentro de la militancia. Que tiene mucho que ver con la desorganización de Unidos y Organizados, que era un frente que nucleaba a todas las organizaciones que no eran Cámpora, y que eso centralizó el poder de la Cámpora dentro del armado militante, y que al mismo tiempo dejó a la Cámpora como único idea de que es un militante. Que está muy asociado a poner el cuerpo, a estar todo el día, y al mismo tiempo muy movimentista, en el sentido de la Cámpora no tiene una visión estatalista, no cree en el Estado, cree en la organización. Por eso después, lo quiera o no, muchas veces tiene relaciones depredatorias con el Estado, porque no confía más que en la Cámpora. Esa forma de hacer política nos salió muy cara, porque hizo que, por ejemplo, el gobierno de Alberto esté todo fragmentado en divisiones ministeriales e intraministeriales entre organizaciones. Que todo loteado. Y si no estaban de acuerdo, el de Levita te frenaba algo porque era la Cámpora, el de la Cámpora de Levita, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, y que tiene que ver mucho con Fonso y las paritarias, yo estoy armando otra banda que se llama Correo Argentino, también de rock, siento que la cultura va a tener que, es lo que más rápidamente puede tener una eficacia representativa. Que es un problema también, porque ningún músico va a cambiar, va a hacer una ley que cambie la sociedad. Es otro tiempo eso. Es otro tiempo, pero ahí los tiempos de política son lentos. Pero como nuestro problema no es solo político, sino humano, que es esto que te decía antes, que es quiénes somos nosotros, cuándo estamos vitales, en qué creemos, qué leemos y decimos acá tengo razón, qué es lo que creo en este mundo de hoy, que también es, bueno, cómo sos estatista en el siglo XXI. Bueno, yo no entiendo cómo el peronismo cree en el plan quinquenal, ¿no? Realmente, hoy, en el siglo XXI, está mucho más cerca de ser real la organización por parte del Estado, de la sociedad, que en el... O sea, imagínate la información que había en el 1950, cómo el Estado podía organizar acá 5 años en 1950 y cómo lo puede hacer hoy. Tiene otra capilaridad, decís, para... Exacto, pero eso implicaría una visión modernizante del Estado, que siempre la relegamos al macrismo o ahora al mileísmo. Por eso creo que el problema... Ojalá fuera solo político, es humano, es de cada uno de nosotros, de qué creemos, de quiénes son nuestros referentes, que también está asociado a esto que te decía antes, de algún modo, de Charlie y Spinetta, que es, bueno, tenemos que entender que que tenemos que matar a nuestros padres en el sentido más literal del término, y crear nuestras propias cosmovisiones, porque no nos van a entender, porque no entienden el mundo que vive hoy, y porque no nos van a salvar,
y ellos se van a morir antes que nosotros. Entonces, de algún modo, nos tenemos que salvar nosotros a nosotros mismos. Hablando de los tiempos, no nos quedó nada para conversar acerca de los padres, que es quedar algo pendiente. No era intención hoy abrirlo, pero... Van a encontrar en otro lugar alguna definición mía sobre eso, porque suele ser lo usual, así que te agradezco, Arrancan Mati. por ahí, sí, no lo íbamos a sacar acá, pero aparte es muy interesante todo lo otro que conversamos. Te vamos a volver a invitar en algún momento. Loco, muchas gracias por pasar por la radio. Gracias a ustedes, y bueno, si me invitan volveré. De una. Octavio Majul pasó por Algo con R y FM La Tribu. @algo con R en Instagram. @algo_con R en Twitter. Esto pasa en La Tribu.